Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes, buenos días, rebeldes. Hasta el mediodía con ustedes, Divino Castillo y Socorro Monegro. Vestido de azul y rayado, altiguerada. Víctor Mejía no sé dónde estará, quizá este momento como medio nublado de amenaza de agua esté en una situación. Mira, Socorro, excúsame, dame. A veces uno se siente fuera de quicio cuando uno ve muchos medios de comunicación criticando principalmente a los convocantes de los movimientos huelgarios y responsabilizando de la muerte. Miren, vean los medios de comunicación y vayan a YouTube para que ustedes vean. Todas las personas que fueron muertas durante la jornada de huelga, todos tienen tiro en la cabeza. Fue dirigido a la cabeza. Y eso no es casual ni coincidencial. Eso es una forma de atemorizar a la población, de atemorizar a la sociedad, para decirle, miren, si ustedes protestan, le va a pasar lo mismo que le están pasando a estas personas. Nombran una comisión de alto nivel de la policía para investigar. ¿Qué van a investigar si ellos saben y tienen la forma de saber quiénes fueron que dispararon en cada uno de esos lugares? Y uno sabe y conoce que esta sociedad no puede seguir de brazos cruzados frente a todos estos abusos que se cometen en la República Dominicana. Y frente a todo este latrocinio, ese robo de los erarios públicos que se ha cometido contra el país y contra todos los dominicanos para beneficiar a 2 o 3 personas que al final de cuentas, por ejemplo, ahí está que Víctor Díaz Rúa sometido a la acción de la justicia con cuentas congeladas, pero al final de cuentas, cuando lleguen a las altas cortes, entre comillas, correrá el mismo camino que corrió la del doctor Leonel Fernández Reina. Seguirán transitando esos mismos caminos porque esas altas cortes están al servicio de los peores intereses en la República Dominicana y es para proteger y legalizar situaciones que al final de cuentas no convienen a esos sectores que se han hecho y enriquecido con el erario público y con la sangre y el esfuerzo de muchos y muchos dominicanos. Entonces, aquí y fuera del país. Entonces, uno siente impotencia cuando ve gente pagada en los medios de comunicación, tratando de que la gente no proteste, que la gente, y búsquenle la forma, ¿qué forma la gente va a reclamar sus derechos? ¿Cómo lo va a reclamar? Si las autoridades, si el gobierno no le hacen caso, y usted reclama y rige, y dice y habla, y nada. Para construir en la calle, no, de que la huelga no deja nada, vayan ahí a Navarrete, a Villa González, a muchas partes del país donde se han desarrollado jornadas de lucha que han logrado escuelas, han logrado reparaciones de calle, han logrado hospitales, han logrado un conjunto de demandas, porque aquí los gobiernos, todos, si la población no se amotina, es difícil que les resuelvan un problema. Por voluntad de ellos, no. Y aparte de esos casos de los ayuntamientos, que tienen unos presupuestos participativos, aprueban los presupuestos participativos y en la ejecutoria hacen lo que les da su gana con los recursos del Estado y del pueblo y los ingresos que tienen los ayuntamientos. Mira este ayuntamiento, ahí vemos un presupuesto que aprobó la sala capitular del ayuntamiento del distrito, donde incluye gastar una millonada en una feria de luces en el mes de diciembre, cosas que le están haciendo falta a la población y a la sociedad, todas esas cañadas, en vez de invertirlo ahí para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces uno dice, podemos seguir así, de brazos cruzados, podemos seguir esperando que aquellos les den la gana de hacer lo que deben de hacer, para lo cual fueron electos. No es posible, no es posible. Y es la única forma. Y esas protestas que se están desarrollando, se han estado desarrollando desde hace mucho tiempo. Lo único que llegó ya la etapa en que la población se cansó de reclamar desde la óptica de la tranquilidad de la casa. Y de aquí en adelante ustedes verán muchas protestas
muchos reclamos, porque el gobierno actual no tiene la capacidad ni la voluntad política de buscarle solución a los problemas fundamentales del país y de la sociedad. Con llevarle 10 millones, 15, 5, 3 ofertas a diferentes sectores, ¿se va a resolver el problema del país? No, y no me voy a cansar de decirlo. No me voy a cansar de decirlo, porque los problemas fundamentales del país están en la energía eléctrica, en la seguridad ciudadana, en la salud, en la educación, y ustedes vieron lo que decía María Teresa ayer en el programa de ayer, y adicionalmente con eso el problema de la producción nacional, la importación y la exportación, y el manejo que se le da a todos los servicios. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debemos conducir la República Dominicana? Dejar que estos que conducen el país hagan lo que les da su gana, con todos los recursos que genera el Estado. Y sería bueno en un momento determinado traer, cuando el PLD cogió el poder, cuál era el presupuesto de la nación y cuánto tiene ahora, cuáles eran las relaciones, traer un economista para que nos analice la situación de ingresos del Estado Dominicano cuando Leonel tomó el poder y ahora, y los otros gobiernos, y qué se hacía y qué no se hacía. Y a profundidad hoy vemos el Banco Central diciendo que la economía creció en un 3%, pero la economía del tipo de ahí del Banco Central y de los funcionarios del gobierno dominicano. Entonces ahí, esa es una realidad que, miren, a uno le pesa tener que estar tranquilo, oyendo y viendo gente defendiendo cosas que no deben de defender en la República Dominicana por beneficios económicos y particulares. Esa es la realidad que tenemos de por medio. Bueno. En este país hay muchas cosas, muchos problemas, pero el principal problema que nos está afectando a los dominicanos es que los que se alzaron con el santo y la limosna en el gobierno pasado, que se robaron lo que les correspondía a todos los dominicanos, andan felices, disfrutando los cuartos que se robaron, incluso poniendo querella contra aquellos que osan decir que incurrieron en manejos irregulares de los recursos de todos los dominicanos. Mientras Danilo no decida, su gobierno, actuar en contra de los ladrones, de los delincuentes, el país va a convulsionar cada día más. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que pasan los días, la situación económica se va haciendo más precaria. Y si no, ustedes averiguan cómo estaba la situación antes y cómo está ahora. ¿Cuánto costaba, por ejemplo, un galón de aceite antes de Leonel Fernández llegar al poder? ¿Y en cuánto lo dejó y en cuánto está ahora? ¿Cuánto costaba un galón de aceite cuando Leonel llegó al poder? Bueno, el aceite más caro, que es el aceite de maíz, que ahora cuesta 500 y pico, 530, 580 pesos, costaba un promedio de 140 pesos. ¿El gas? El gas costaba el galón 25 pesos y Leonel lo dejó en 100 y pico el galón de gas propano. O sea, lo dejó a 4 veces el precio que tenía cuando él en el 2004 asumió el poder. Una lata de leche, que ahora cuesta 1000 y pico de pesos, usted la podía conseguir en 300 y pico de pesos. Entonces, si usted comienza a sacar la cuenta, cómo Leonel dejó el país, y eso se ha ido agudizando. Porque con la nueva reforma que fue aprobada después de Danilo Medina asumir el poder, la reforma para tapar ese hoyo de más de 2.000 millones de pesos que dejó Leonel, que se quedaron en sus garras, que se quedaron en sus cuentas nacionales y extranjeras, en euros, en libras esterlinas, en dólares y en pesos, en la inversión de negocios que crearon, todos los negocios que crearon él, los Bonetti, Félix Bautista,
Mícalo Bermúdez, quien es un testaferro de Leonel Fernández, y por eso recibió $5 millones de préstamo cuando se dio asistencia a la zona franca con préstamos que no han pagado. Ese no ha abonado un centavo de los $5 millones, pero tampoco ha pagado ni un centavo de los más de 2.000 millones que consiguió y que él se agenció y que se asignó como miembro del cuerpo de directores del Banco de Reservas. Tampoco de eso ha pagado un centavo, porque todo ese dinero, estoy más que segura, que fue repartido entre él, Leonel y un grupo de los que estaban ostentando el poder en ese momento. Entonces esa reforma fiscal aprobada para tapar ese hoyo, lógicamente que dejó sus consecuencias. Y todavía, yo decía ayer y lo repito, la situación no ha llegado al clímax, al colapso. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de enero va a entrar otra fase, la segunda fase de la reforma fiscal que no se ha implementado todavía. Y cuando esa parte entre, va a agudizar la situación económica de muchas y le va a crear mayor nivel de precariedad en la mayor parte de los dominicanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dominicanos somos los pobres y los de clase media. La minoría son las 30, 40 familias que tradicionalmente se han hecho millonarias, han manejado el sector financiero y económico del país, a los que se suman ahora los nuevos ricos del gobierno de Leonel Fernández. Gente que no tenían ni con qué caerse muerta, personas que andaban con los pantalones rullidos, gente que andaban con los zapatos rotos, con hoyos en los zapatos, hoy tienen cuentas bancarias que no conocen la cifra, porque son tantos los ceros que tienen los números de sus cuentas que no saben a cuántos millones asciende. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo los dominicanos. ¿Qué trae eso como consecuencia? Bueno, mayor nivel de desesperación en la población y, lógicamente, aumento de las protestas en los sectores populares, en aquellas personas que todos los días ven menos posibilidades de alcanzar una mejoría económica. ¿Por qué? Bueno, porque los negocios están quebrando y ustedes lo saben, los pequeños negocios están quebrando porque o no aguantan la facturación eléctrica y además no tienen la energía necesaria para sostener los negocios porque la misma no llega. Y a pesar de que en los barrios tú veías que le decían, igual que como decían que cuando privatizaran el sector energético íbamos a tener luz permanente y más barata. Así mismo le decían ahora a la gente en los barrios, no, le vamos a ponerle los contadores porque ustedes van a tener 24 horas y van a pagar 2 cheles. Sucede que ahora andan decenas y decenas de guardias atemorizando a la gente en los barrios, llevándole los contadores, los alambres y todo. ¿Por qué? Porque no pueden pagar, porque una gente que no tenga ni para comer, mucho menos va a tener para pagar una tarifa eléctrica abusiva como la que están cobrando en la actualidad. Entonces, los negocios están quebrando porque no están dando la energía suficiente. Le dan 3, 4 y 5 horas. Para poder sostenerse un chin mejor, los negocios tienen que invertir entonces en la compra de un combustible bastante caro para mover las plantas y poder responder a las demandas de los clientes, sobre todo en una época de tanto calor como esta. Entonces, los negocios quiebran porque no aguantan, la inversión es superior a los beneficios que están recibiendo. Salones de belleza, pequeños colmados, eso están quebrando. Todos los días es mayor la cantidad de negocios que tienen que cerrar. Además, hay una poca demanda de la población porque no hay dinero, no hay circulante. Eso conlleva entonces a que haya mayor número de personas dependientes. Entonces, si usted se pone a analizar la situación, se va a dar cuenta que cada día hay un deterioro del nivel de vida de los dominicanos. Es más difícil accesar, no hay forma de accesar a los medios de producción porque no hay empleos.
El gobierno, que debiera ser el mayor empleador, no tiene posibilidades tampoco, por las limitaciones que tiene y por el desfalco de que fue víctima de la gestión de Leonel Fernández. Entonces, todas esas cosas ustedes pueden juntarlas y lógicamente que le va a dar como resultado la explosión social. Porque aunque maten, aunque hieran, aunque apresen gente, siempre va a haber protesta. Porque muchos dicen, para yo morirme de hambre sentado en mi casa, yo muero en las calles luchando por una mejor posibilidad de vida para mí, para mis hijos y mi familia. Entonces, no importa lo que la policía mate, que reprima, que le pongan drogas a los de la DNCD a los que protestan, o los acusen de estar ligados con el narcotráfico. No importa cuántos casen los miembros de la policía con las UCI y todo ese tipo de armas largas con que están usando para enfrentar las manifestaciones. No importa nada de eso, porque la gente va a llegar un momento en que no va a ser esa cantidad que va a salir a las calles, ni va a ser eso solamente esos sectores, sino que cada día va a ser mayor el nivel de personas en las calles protestando y cada día va a ser mayor los sectores que se van a sumar a esos procesos de lucha. Es de la cintura hacia arriba que están tirando. Unos tienen tiros en la cabeza y otros tienen tiros en el pecho. Le han abierto el pecho, le han explotado el pecho, el tórax a muchos de los que han participado, de los que han muerto, y a otros se le han tirado a la cabeza. Y recuérdense que nosotros presentamos ayer una gráfica aquí de un miembro de la policía vestido de zafarrancho con un fusil en la posición que estaba, cazando. No era una posición de enfrentar, no, era cazando gente que estaba, la posición de ese policía. Escúchame, Socorro. Ayer yo estuve en YouTube, hay unas imágenes de una persona con las manos llenas de proyectiles, de fusiles, de ahí del Cibuelito, enseñándoselo a la gente. Esa fue lo que yo dije ayer, que ayer que presentaron en la televisión las balas, y que eran unas balas larguísimas las que estaban utilizando los miembros de la policía que estaban enfrentándola. Entonces no me diga a mí, como me dijo el oficial, decía el oficial, que en Capotillo estaban usando balines de goma. Mentira. Porque cuando dijo eso, ahí mismo la cámara enfocó a un agente de la policía con una pistola enganchada y con una UCI en la mano, también aquí. Entonces, ¿para qué era la UCI? Entonces no eran balines de goma, estaban usando armas y además se vieron a miembros de la policía, incluyendo un oficial, con su pistola, carrereando gente y tirándole, disparándole con una pistola. Entonces no es balines de goma. Quieren engañar a la gente, mentirle a la gente. No, ustedes no están usando balines de goma, eso es falso. Están usando armas de guerra para enfrentar las protestas en la población, que son además justas. No solamente que son legales, no, que son justas. Porque este país está todos los días en un mayor nivel de deterioro. Y no es posible que nadie se va a dejar morir cruzados de brazos, a menos que no esté preso, o que esté esposado, o que esté secuestrado. Hacemos un cambio y retornamos. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día, en el aire. Rebeldes de nuevo con ustedes. Mira, nosotros prometimos que íbamos a leer esta carta. Ah, sí. Que fue... El derecho de prensa. Pero no es la carta realmente, nosotros leímos la carta. Sí. Ahora vamos a leer el artículo. El artículo que fue víctima de la libertad de prensa, entre comillas, ¿verdad? Fue censurado ese artículo y no fue publicado normal como hacía normalmente el periódico Hoy, todos los lunes, con los artículos de Hanle Herman. Vamos a leerlo. Por tantos años, como dice él. Enriquecimiento súbito se llama el artículo, escrito por Hanle Herman. Luego que el Ministerio Público Dominicano engavetara el sometimiento a la justicia del connotado Félix Bautista por corrupción,
surge un extraño episodio muy lejos de las playas dominicanas. Sorpresivamente, el acusado de corrupción somete a la justicia en Miami por el delito de difamación e injuria a 3 acreditados profesionales dominicanos. Evadir la justicia en el lugar de los hechos y buscarla en playas extranjeras pone a pensar en que algo hiede en Dinamarca. No obstante, lo que más debe llamar la atención de la aventura miaminense no es el incontrovertible birloque de la Sunland, sino que en algún momento podría salir a relucir el concepto de enriquecimiento súbito, cuando el factor tiempo se reduce demasiado para tanta acumulación de riquezas y los planes y los pescados del senador Bautista se multiplican exponencialmente, las cosas empiezan a sonar sospechosas. Imaginemos a un pelotero a quien se ha visto surgir desde el patio de una escuela y se desarrolla hasta llegar a las grandes ligas de Estados Unidos. Y de repente empieza a evidenciar una corpulencia física normal en función de cómo antes lucía y empieza a batear jonrones en demasía, siempre llama la atención y da a pensar que está consumiendo esteroides y drogas prohibidas. Ese podría llamarse el jonronero súbito, el que de la nada empieza a producirlo todo. Igual sucede con el dinero en cantidades abundantes, vale decir, el enriquecimiento súbito. Nadie puede pasar en unos cuantos años siguiendo las normas del capitalismo actual. En este sistema económico hay reglas de juego que no siempre son respetadas por muchos, pero hay normas que tienden a protegerlo como un todo. De ahí que cuando se pasa de andrajos a la opulencia en muy corto plazo, la investigación es obligatoriamente rigurosa. Lo que yo decía ahorita, gente del PLD que no puede decir que no, porque están ahí. Incluso está en la fotografía de cuando andaban con los pantalones rullidos, rotos, surcidos, y con los zapatos con hoyos y las suelas desinfieladas, rotas, y que ahora tienen cuentas millonarias que no conocen los números. El caso de Félix Bautista podría empeorarse en Miami en vez de mejorar, y de acusador podría devenir en acusado. Si tuviera entre sus saberes, industrias, comercios, plantaciones agrícolas o centros financieros, pudiera considerarse su fortuna como de buena lid, pero cuando alguien surge súbitamente, derrochando bienes a manos llenas, sin tener como fundamento otra cosa que no sea un cargo burocrático en el gobierno de un país pobre y atrasado, se piensa de inmediato en lo peor. Más sospechoso resulta cuando el cargo político que ocupa en las estructuras gubernamentales considera incompatible cualquier actividad simultánea con el ejercicio público, a menos que sea académica, que es la peor pagada del mundo. Algunas de las grandes fortunas dominicanas han tenido origen y soporte en los vínculos con los gobiernos, pero eso no es todo. Por ejemplo, la familia Vicini fue uno de esos capitales que nació con vínculos políticos a finales del siglo XIX, cuando gobernaba Ulises Herot. Bien posicionados, recibieron tremendo empujón de parte de la invasión militar estadounidense de 1916, que colocó a uno de sus miembros en la presidencia de la República. Desde entonces tuvieron las mejores condiciones para enriquecerse más. Aún así, tomó más de un siglo posicionarse como una de las grandes fortunas dominicanas, con enormes inversiones industriales, comerciales, culturales y turísticas. Algo parecido de vínculos entre la política y la acumulación de capitales tuvo lugar con la familia Bonetti, quienes pasaron de socios minoritarios de Rafael Trujillo en algunas empresas importantes a propietarios mayoritarios de aquellas, gracias a la benevolencia de los gobiernos de Joaquín Balaguer a la hora de devolver bienes incautados por el Estado. Y Leonel Fernández también.
Pero en el caso de Félix Bautista, su posición de fachada y escudo del verdadero poder en el grupo corporativo PLD supera todos los récords de velocidad en el enriquecimiento súbito sin haber establecido industria, comercio, plantaciones agrícolas o centros financieros. Deseo que llegue pronto ese juicio porque los tribunales de la Florida, aunque politizados hacia la extrema derecha, podrían sentirse curiosos de cómo es posible que un político dominicano en su tiempo libre pudiera haber acumulado tanta fortuna que le permite financiar campañas electorales en Haití, en Perú y en República Dominicana sin que esos fondos alguna vez se hayan agotado. Ojalá empezara mañana porque me muero de ganas de ver cómo Félix Bautista busca justicia en Miami mientras la esquiva en Santo Domingo. Debió haber sido publicado en hoy, el lunes 14 de octubre de 2013. Ese artículo lo escribió Harley Herman y que ustedes recordarán que leímos una carta que él le dirigió a Gómez, a José Luis Pepín Corripio, donde le señalaba el hecho de que ese artículo no fuera publicado en la fecha que debió, porque ustedes saben cómo se maneja. La explicación que le da. Sí, porque supuestamente el director del periódico entendía que podrían ser objeto de difamación y están asustados. Ahora hay temor, porque como él está sometiendo gente en Miami, a todos los que lo acusan de haberse hecho millonario vertiginosamente, sin haberse sacado el loto, sin haber recibido herencia, y a lo mejor sacó, ¿cómo se llama los millones lo que se sacan en Estados Unidos? Sacó un dominicano 200, ¿cuántos millones de dólares? Pero que no se lo entregan, no, allá. No se lo entrega todo. No lo entregan, es por partida que se lo entregan. Pero cuidado si le sacó uno y ya terminan de entregárselo. No, ahí dura muchos años para entregarlo. Sí, ahí no es de que eso de que sé yo cuándo y que tú te sacaste y de una vez te dan todo esa millonada. Pero ese muchachito no es fácil. Y no solamente él, sino, por ejemplo, ahí está el caso pero no es él. No, porque... No es él. No, porque es una cadena y ese era lo que estaba más cerca. Pero no es él, exacto. Él dice una persona que él era la alcancía. Pero yo te digo... De Leonel, pero esa no es la alcancía, no es la caja fuerte. No, por complicidad no se someten a la gente también. Porque, por ejemplo, yo te digo, aquellos que trataron de limpiarlo, el CODIA, que hizo una supuesta valoración y entregó muchísimos libros. Lo que pasa es que recuérdate que el PLD también ha acaparado muchos de los gremios de este país como una forma también de agenciarse, igual que como hizo con la justicia, que lo que designó fueron a todas las personas ligadas a Leonel, miembros del PLD. Así mismo ha hecho con los gremios, que ha puesto en los gremios... Lo ha puesto de rodillas. No, que ha puesto a dirigirme en los gremios a personas de ellos, PLDistas, que responden a los intereses de ellos y a los lineamientos que le trazan. No es que lo ha puesto, es que ha puesto los gremios, lo ha puesto en las manos de ellos. Han puesto a dirigir personas que son de ellos. Eso es lo que pasa. Porque que Leonel hizo un país para él solo. Para controlar todo. Para controlar no, para que lo defiendan y lo protejan por todo lo que se robó. Sí, no, porque él sabía lo que venía detrás, porque aparte de eso, está todas esas situaciones que no tienen justificación, porque por ejemplo ahí en la misma auditoría que presentó la Cámara de Cuentas, donde decía que habían gastos que no tenían ni siquiera la más mínima justificación, ni siquiera un papelito de eso de funda que hacen en los supermercados, o no, en los comercios, en los campos, que tú dices, da un papelito de funda y ya lo nota ahí, gasté tanto en salami, en qué sé yo cuándo, y lo pone de soporte. Ahora dije que a Díaz Rúa le congelaron la cuenta para hacer una auditoría, y ahora que viene a hacer la auditoría. ¿Cuál de ellas? Pero que además una auditoría ahora.
Pero ahí está el árabe ese que estaba ahí. Sí, ese es socio de Leonel. Ese es el que forma parte de la mafia de los combustibles. Sí. Y además, él era el que traía el ADOE. El hace 30. El hace 30 es lo que se utiliza para hacer el asfalto. Ajá. Que fue, entonces, ¿tú te acuerdas lo que él dijo? Que iba a pavimentar el país entero en la campaña. Pero yo te digo, por ejemplo, ellos pavimentaron la autopista Duarte en la campaña. Vive ahora cómo está, otra vez, a menos de... No, porque hay que, para que esté para la otra campaña tener que hacer. Para seguir comprando hace 30. No, pero ven acá, ellos necesitan en la otra campaña también. ¿Qué ofrecerle a la gente? Claro, 809-537-0045. Tú sabes la cantidad de gente que se han accidentado en esa autopista. Yo he perdido goma. Goma, mira que... Pero si aquí en el túnel grande hay un hoyo que cayó ahí, una tronera, que el vehículo se hunde para allá, para abajo. Yo creo que sale abajo. Mira, aquí los amortiguadores. Pero aparte de eso también, Socorro, yo no sé qué tipo más inteligente y científico tienen los AME. Te están poniendo unos turrones, que podemos llamarle así, en muchos sitios, de que reductores de velocidad. Y cuando tú pasas por ahí, los vehículos, si tú pasas un mes por ahí, al mes tienes que cambiarle el tren delantero al vehículo. Por ejemplo, pusieron entrando en la marginal de la autopista Las Américas, y en la autopista Duarte, en muchísimos sitios, ahí en el peaje. Pero unos reductores. A lo mejor ellos son socios de los que venden los trenes delanteros y los que arreglan vehículos. Amortiguador, ahí se van los amortiguadores, se va el tren delantero, la goma se tuercen. Sí. Buena. Sí, tenemos la primera llamada. Buena, ¿quién nos habla y de dónde? Se cayó, se fue. Buena, ¿quién nos habla y de dónde? De aquí de Villahora. Sí. Adelante. Adelante, le escuchamos. Gracias, estoy llamando para hacer una sola pregunta. No se oye nada. No me oyen ahí. Ahora sí, ahora sí. Bien, yo solamente llevo una pregunta. Sí. Ese programa que dirige el señor Juan Ubiere. Sí. Lo siento, no quiero nada. Y están defendiendo a ese señor Ubiere. ¿A quién? Señor Ubiere. Yo no entiendo qué es lo que dice esa persona. Ese tipo parece que está fumando una cosa rara. Parece que él estaba fumando. Y dice, sí, bueno, ¿quién no sabe de dónde? Ese estaba fumando, eso estoy seguro. No, juca, y no de que prohibieron la juca. Sí, pero ese tiene una escondida. Sí, bueno, ¿quién no sabe de dónde? Dice que la juca de agua, ahí hay juca de agua. Agua, lo que tiene dentro. Sí, bueno, ¿quién no sabe de dónde? Adelante. Hay problema con... sí, buena. ¿Quién no sabe de dónde? Adelante. Sí, le escuchamos. ¿De dónde nos habla? De aquí de Altagracia. Adelante. Todo lo que habla de Juan Ubiere es porque es corrupto. ¿Qué es lo que dice ese hombre? Yo no entiendo qué es lo que él dice, nada entiendo. No, es porque es corrupto. ¿Eh? Él dice que todo el que habla en contra de Ubiere es porque es corrupto. Pero no, ese no es corrupto, ese es lo que está fumando. Sí, buena, ¿quién no sabe de dónde? Rodríguez de San Cristóbal. Adelante. Baje el volumen del televisor. Sí, estamos en esto, ok. Sí. Entiendo yo que ustedes están haciendo un buen papel. El papel que no lo hacen muchos de los funcionarios ladrones y muchos de los políticos ladrones que están defalcando el país. Entiendo también que Juan Ubiere está haciendo un buen papel que me representa a mí y representa a la mayoría de personas que nos sentimos aludidos en este país, que se está yendo al carajo por eso sinvergüenza que llaman a ese programa a ofender a personas dignas como Juan Ubiere. Dios le bendiga. Gracias, gracias. No, esos locos lo que provocan es eso. Sí, buena, ¿quién no sabe de dónde? San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal. ¿Qué dicen ustedes ahora de la situación esta de la cesantía, que piensan quitarla? Y finalizando, esta filosofía ahora dice de emprendedurismo, donde la situación está difícil. Mira, mañana el doctor, él hablaba de la cesantía ahí. Sí, de la cesantía. Mañana el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que viene a los viernes, va a hablar sobre
ese bobo que le están poniendo a los dominicanos de que la cesantía va a aumentar el número de empleos. ¿Usted sabe lo que significa eso? La eliminación de la cesantía, que si cuando usted lo cancele del trabajo donde usted esté, aunque usted tenga 20 años, usted se va sin un centavo. A usted no le van a dar liquidación, ni le van a dar nada. Oiga bien, eso es lo que pretenden los empresarios, porque todos los días quieren chuparle más el dinero a los empleadores, a los empleados. Recuérdense que en una ocasión, aquí ese Congreso emitió una amnistía en favor de un grupo de empresarios ladrones que no pagaron nunca el seguro de los empleados, le descontaban el dinero y se los cogieron y lo invirtieron como capital de sus empresas. Y el Congreso creó una ley para que a esas personas no fueran sancionada, ni siquiera se le cobrara el dinero que habían descontado a los trabajadores, pero tampoco dispuso esa ley que le devolvieran a los trabajadores los cuartos que le habían descontado. Entonces los dominicanos tienen que abrir los ojos y darse cuenta de que lo está engañando y que le están poniendo el mismo bobo que le pusieron de que porque la energía eléctrica cuando la privatizaran iba a ser 24 horas, usted nunca iba a ser más barata, y usted ha visto que ha sido lo contrario. O sea, en ese espejo que tienen que verse. Mira, los dominicanos. Aquí un mensaje nos envía Tony Morel, allá en Cañongo, Dajabón, del cual nosotros le enviamos un saludo desde este programa, una persona que nos dio durante ese proceso de recolección de firmas, nos dio mucho apoyo, un dirigente del PRD, de ahí, de Cañongo, y un saludo muy especial para él y los compañeros y amigos de ahí de Cañongo, de Dajabón. Gracias por el mensaje que nos envía. Sí, tú señalas con mucha precisión. Por eso fue que nosotros hoy no tratamos el tema. Y lo dejamos porque Juan Dionisio, que tiene más conocimiento que nosotros en términos legales, lo va a agotar mañana. Y también María Teresa me dijo que viene en la próxima semana también a hablar de ese aspecto, para concienciar a la gente y que se sepa lo que va a acontecer aquí en el país. Buenas, adelante. Sí, buenas. ¿Quién no sabe de dónde? Sí, buenas. Adelante. Adelante, le escuchamos. Bueno. Sí. Sí. ¿Quién no sabe de dónde? Eso es aquí de Sabana Perdida. Adelante. Muy importante ese programa, porque esa gente de ese gas, tú vas a una planta de gas y compras 5 galones de gas y te echan un galón, que es un robo, tienen todos esos ladrones con ese gas y no hay medio de que eso se pueda controlar. No, eso es cierto. Altagracita hizo un esfuerzo. Sí, buena. ¿Quién no sabe de dónde? Sí, adelante. Adelante, le escuchamos. Además, buen día, Rebelde para siempre. Tengo para decirle... ¿De dónde, por favor? Todo es... Sí, adelante, ¿de dónde? Que todo el que hable de Juan Ubiere es un antipatriótico, porque tiene que ser un pesetero del PLD o de algún empresario de eso, porque si hay una persona que ha defendido a la clase humilde y al pueblo dominicano, se llama Juan Ubiere, que lo ha demostrado en la Cámara de Diputados, porque ha velado por los intereses de los pobres, que los millonarios y los chupas nunca lo han velado. Y en otra parte tengo para decirle a ustedes que es muy claro lo que ustedes aclaran con respecto a la pronunciación de esos liderazgos que tienen esos grandes burócratas, que lo que hacen es hundir al bracero dominicano. Mira ahora lo que se están... Yo digo algo y escúcheme. Si Danilo Medina no va a afectar al código, a la reforma que tenemos nosotros los braceros dominicanos, y no lo va a afectar en nada, entonces ¿por qué forma una comisión con los burócratas, con los empresarios, para someter otra vez el código de trabajadores? Si es verdad que no lo va a afectar, porque entonces lo hace. Yo considero que eso él debe dejarle tranquilo, porque ya él va bajando. Además, él sabe que su popularidad va bajando, porque ahora mismo está saliendo en la prensa donde no hay un chévere para ninguno. Mire, el sur no tiene... Sí. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos con ustedes nuevamente a partir de las 11 de la mañana, más firme y más rebeldes que hoy. Con los auspicios de la oficina del diputado Juan Ubieres. Cada día en el aire. Rebelde.